dialogando con el padre Raúl Sánchez. El anticristo. ¿Qué es el anticristo? Hoy se escucha hablar mucho del anticristo, que es el diablo, que es el papa, que es el 666, ¿qué es eso? Pues simplemente nos acercamos a la primera carta del apóstol San Juan en su capítulo 2, versículo 18 en adelante, y encontramos algunas respuestas que nos pueden interesar. ¿Quién es el anticristo? Dice así: hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Entonces, esto es fácil de entender. Ustedes han escuchado, ¿no?, que estamos en la última hora y que han oído hablar de un anticristo. Y dicen que el anticristo vendrá en la última hora. Y como ya han venido varios anticristos, pues se puede entender con lógica, racionalidad, que estamos en los últimos tiempos. Bien, sigue Juan diciendo lo siguiente: esa gente salió de entre nosotros. ¿Cuál gente? Los anticristos. Esa gente salió de entre nosotros, porque dice aquí, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Entonces, anticristos. Entonces, no solamente un anticristo, sino que ya ha habido varios anticristos. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Para las personas que no sepan, los últimos tiempos se empiezan a contar desde la venida de Jesucristo hasta nuestros días. Esos son los últimos tiempos, ¿no? Desde Jesucristo hasta acá. Estamos en los últimos tiempos, por eso se está hablando de anticristos. Ahora, ¿de dónde salen los anticristos? ¿De dónde vienen? Dice, esa gente salió de entre nosotros. ¿Quién eran nosotros? Pues la primera comunidad cristiana, la Iglesia Católica. De ahí salieron estas personas. Esa gente salió entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. ¿Cómo así? Cuando alguien tiene sentido de pertenencia, cuando alguien está convencido de su fe, cuando alguien está convencido de Cristo Jesús, cuando alguien está convencido de un mensaje de salvación, de una buena noticia, pues no se sale. Entonces uno va reconociendo quiénes son los que son de los nuestros, pero los que permanecen. Los que no, fue que nunca estuvieron convencidos del mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza, y por eso se salieron. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Entonces así es como descubrimos que no todos son cristianos, sino anticristos. Los que han venido saliendo, que no se han quedado con nosotros. Si nosotros actualizamos ese texto para el día de hoy, vamos conociendo quiénes fueron los que se salieron de la Iglesia Católica. Ahora, haciendo un recorrido más bien reciente, la historia del año 1517 para acá, con la Reforma Protestante, los protestantes, Zwinglio, Calvino, Erasmo, Knox, Lutero, todas estas personas salieron de la Iglesia Católica porque en aquella época no habían otras iglesias, no habían protestantes, salieron de nosotros. Entonces empezaron a ser anticristos. Por eso estamos en los últimos tiempos, porque es en los últimos tiempos donde aparecen los anticristos. Y como han salido de los nuestros, han salido de entre nosotros, entonces podemos, por eso, saber que existen anticristos y que estamos en los últimos tiempos. Y dice aquí lo siguiente: ¿y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Cristo en griego significa ungido, y ungido en hebreo significa Mesaya. Entonces cuando se dice Jesucristo, es Jesús el ungido. El Mesaya, el Mesías, entonces en hebreo, entonces Jesús el ungido. ¿Y qué significa ungido? Que es el Hijo de Dios, ¿no? Que tiene toda la realidad del Espíritu de Dios, que es Dios entre nosotros, es el ungido. Entonces dice aquí, ¿y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces todas aquellas personas que niegan que Jesucristo es Dios, que viene del Padre, que procede del Padre, todos aquellos que simplemente hablan de Jesucristo como una persona muy interesante, un hombre muy bueno, un hombre que se explayó aquí entre la humanidad mostrando misericordia, ternura, amor y hablando con mucha propiedad, pero quitándole la categoría de su unción,
¿no? Entonces, de ser Dios, entonces ese es un anticristo. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Esos son unos mentirosos. Todos aquellos que tratan de desconocer la divinidad de Cristo Jesús y simplemente lo bajan a un rango de simplemente hombre. Ese es un anticristo. Y ese es mentiroso. Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Al no reconocer al Hijo como el enviado del Padre, como el Hijo de Dios, pues al no reconocer eso, pues obviamente pues ni reconoce al uno ni reconoce al otro. Al ver simplemente a Jesús como un simple hombre, pues está desconociendo el envío del Padre en el Hijo. Entonces usted va comprendiendo las marrullas y las marañas que existen hoy, porque así se está predicando en aquellos grupos ateoides o personas que se las dan de cristianos, o los anticristos, los que van en contra de Cristo Jesús. No piense que el anticristo es el demonio, que el anticristo que es una persona malvada, que es una persona que quiere hacer daño. No, 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 no. Por eso estamos leyendo este texto. Aquí no se está hablando nada de eso. Fíjese que aquí no habla que el anticristo es un homicida, que es un ampón, que es un asesino, que va a hacer daño. No, no está hablando nada de esas cosas. Está simplemente negando una realidad, ¿no?, sobre la persona de Cristo Jesús. Entonces nos dice, el que niega, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Todos aquellos que le quitan a Cristo Jesús su realeza y su verdad de Dios, ese es un anticristo y es un mentiroso. Es el mentiroso el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre. Pues obvio, si el Padre me envió a mí y así los envió a ustedes. Pero todo aquel que niega no al Padre, pues lo mismo está negando lo que viene a ser el Cristo Jesús acá y también lo que Cristo Jesús nos manda a hacer a nosotros. Prácticamente es desbaratar la fe. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre, obvio. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. ¿Y qué oyeron desde el principio? La sana doctrina, el depósito de la fe, Jesús, lo que nosotros decimos en el creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria. ¿Ves? Ahí está la Trinidad. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, ¿no? Ese es lo que nosotros recibimos desde el principio. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. ¿Y qué más oímos desde el principio? Que Jesucristo es el dador de vida, ¿no? Que Jesucristo está en su cuerpo y en su sangre, que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Les doy a ustedes, insuflo sobre ustedes el Espíritu Santo, y todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Les dio potestad, ¿no? Entonces vemos que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizan a las familias, entonces ahí se bautizan también los niños. Todo ese tipo de cosas están en la enseñanza que recibimos desde un principio. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde un principio. Toda esa realidad, las verdades de fe que recibimos desde un principio, que el infierno existe, que el purgatorio existe, que el cielo existe, la condenación eterna, todas esas cosas existen. Todo eso lo escuchamos desde el principio. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Entonces, si usted permanece allí, si usted no se deja confundir, entonces usted va clarificando quién es el anticristo. El anticristo no es ningún demonio. El anticristo no es un ser que venga aquí a matar, a violar y a hacer daños de ese tipo. No, ese no es el anticristo. El anticristo es aquel que empieza a manifestarse en los últimos tiempos. Y como en aquella época ya se hablaba de anticristos, entonces por eso se hacía el discernimiento. Entonces estamos en los últimos tiempos. Para usted, que de pronto no sabe qué son los últimos tiempos, es desde la venida de nuestro Señor Jesucristo para acá. Ahora bien, ¿y de dónde salieron esos anticristos? Salieron de nosotros, salieron desde los cristianos. Nunca permanecieron en la fe cristiana, nunca asumieron la realidad de Cristo Jesús como Salvador, nunca asumieron la buena noticia. Entonces salieron de entre nosotros, dice.
desde salieron de la Iglesia Católica. Entonces, y empiezan a mirar y a decir cosas que no corresponden a la verdad. Es decir, no reconocen a Jesucristo como el ungido de Dios. Entonces, por eso son anticristos. Van en contra de la unción de Dios Padre sobre Jesucristo, su Hijo. Entonces, empiezan a desvirtuar toda la realidad de Cristo Jesús como ungido de Dios. Entonces simplemente lo reducen a un simple hombre. Y todas estas cosas nosotros las estamos viendo en nuestra realidad. Cómo hablan de Jesucristo. ¡Ah, sí, un gran profeta! ¡Ay, sí, un gran iluminado! ¡Ah, sí, un hombre portentoso! Pero quitándole la categoría de Dios. Entonces ese es un mentiroso. ¿Sí se da cuenta quién es el anticristo? Que la gente pensaba que el anticristo es un demonio y que viene aquí a matar gente y a poner bombas. No, 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 por favor. No, es todo aquel que niega que Jesucristo es Dios, que le quitan la unción. Ese es el anticristo. Y viene a introducir mentiras y empieza a mandar y a enviar un mensaje netamente antropológico. Es decir, que solamente se cuide al hombre, al ser humano, quitándole el sentido de trascendencia. No se olvide, querido amigo, que nuestra evangelización tiene un sentido vertical y horizontal. Estamos aquí en la tierra, pero nuestro horizonte y fin último es el cielo. Que nosotros estamos aquí en la tierra, pero siempre estamos mirando hacia allá arriba. Que todo lo que hacemos nosotros aquí en la tierra tiene un sentido allá arriba. Entonces todo lo que nosotros vivimos es horizontal, pero también vertical. Y todos aquellos que lanzan simplemente un mensaje humano, no de auspicio humano, que hay que atender al pobre, que hay que ayudar a tal persona, que mirémonos con mayor misericordia, que tenemos que más colaboradores que acá, sí, pero todo eso sin Cristo Jesús no tiene sentido. Y es lo que trata de hacer, lo que tratan de hacer los que no han reconocido a Cristo Jesús como Dios. Entonces usted ya aprendió. Primera carta de Juan, en su capítulo 2, versículo 18. Léala bien despacio, porque ahí nos dicen cuáles son los últimos tiempos, cómo reconocer los últimos tiempos, quién es el anticristo, de dónde salieron los anticristos, qué es lo que hablan los anticristos y lo último, que la exhortación que nos invitan a hacer. Permanezcan en la enseñanza que tuvieron desde el principio. Como diciendo, el anticristo tiene otra enseñanza que no es la que ustedes aprendieron desde el principio. El que es cristiano verdadero se mantiene en la verdad de Cristo Jesús que recibimos desde el principio. Cualquier cambio que vaya por allá en contra del Evangelio, hay que tener mucho cuidado. La iglesia ha tenido cambios y puede haber cambios en cómo se celebra que un sacramento, cambios en la disciplina, por ejemplo, celibataria. Ese tipo de cambios puede haber, pero el dogma no se puede cambiar. Es decir, lo que el Señor enseñó desde el principio, eso no se puede cambiar. Y lo quieren cambiar. Esos son los anticristos. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.